El golpe de la puerta al cerrarse resonó en el silencio del desierto como una sentencia. Lucía Méndez apretó los $20 arrugados en su mano y miró el papel que acababa de firmar. Escritura de propiedad. 5 hectáreas de arena, piedra y sol en medio del desierto de Sonora, a 40 minutos de Caborca. El notario, un hombre delgado con lentes gruesos y manos temblorosas, evitó su mirada mientras sellaba los documentos. «Ya está», murmuró el hombre, guardando los papeles con prisa. «Es suyo, señora». Lucía extendió la mano para despedirse, pero él ya había dado la vuelta hacia la puerta trasera de la oficina. Antes de desaparecer, se detuvo. Sin voltear, agregó con voz ronca: «No cabe mucho». Las palabras quedaron flotando en el aire polvoriento. Lucía frunció el ceño. «¿Perdón?». Pero el notario ya se había ido. La puerta de metal se cerró con un chasquido seco. Afuera, el sol caía como plomo derretido sobre el pavimento. Sus 7 hijos la esperaban apretujados en la camioneta vieja, una Ford del 98, con la pintura descascarada y el motor que tosía en cada arranque. Santiago, el mayor, de 16 años, sostenía a la pequeña Rosalía, de apenas 3, en su regazo. Los demás miraban por las ventanas con ojos cansados: Marcela, Ana, Juanito, Pedro y la melliza de Pedro, Sofía. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal, porque lo que esta viuda descubrió cambió su historia para siempre. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Deja tu like. «¿Qué dijo mamá?», preguntó Santiago cuando Lucía subió al volante. «Nada importante», respondió ella, arrugando el papel en su bolsillo. «Ya es nuestro». Marcela, de 14 años, apoyó la frente contra la ventana. «Todos en el pueblo dicen que estás loca». «Pues el pueblo habla mucho», dijo Lucía, girando la llave. El motor gruñó antes de encender. «Y trabaja poco». La camioneta avanzó por la carretera desierta, dejando atrás Caborca. El paisaje se volvió más árido con cada kilómetro. Saguaros retorcidos, arbustos secos, montañas lejanas que temblaban bajo el calor. A los lados de la carretera, los postes de luz estaban oxidados, algunos caídos. No había señales, no había otros autos. «¿Falta mucho?», preguntó Juanito, de 9 años, con la voz pequeña. «Ya casi llegamos». En realidad, Lucía tampoco lo sabía. El notario le había dado coordenadas garabateadas en un trozo de papel. Giró en un camino de terracería, marcado apenas por llantas viejas. La tierra crujía bajo las ruedas. El viento levantaba espirales de polvo que danzaban como fantasmas. Al final del camino apareció la propiedad, un barracón de madera y lámina medio derrumbado, las ventanas sin vidrios, el techo hundido en una esquina. Alrededor, solo arena, piedras y silencio. No había árboles, no había agua visible. No había nada más que el vacío inmenso del desierto y el cielo blanco de calor. Santiago bajó primero, ayudando a los más pequeños. «¿Aquí vamos a vivir?». Lucía cerró la puerta de la camioneta con fuerza. «Sí, aquí». Los niños se dispersaron despacio, explorando el lugar con curiosidad mezclada con miedo. Lucía caminó hacia el barracón. La puerta principal colgaba de una bisagra. Empujó con cuidado y entró. El interior olía a madera podrida y tierra seca. Había un cuarto grande con el piso de tablones desgastados, algunos rotos. En una esquina, un colchón viejo lleno de manchas. En otra, herramientas oxidadas, una pala, un pico, un hacha sin mango. Las paredes tenían grafitis descoloridos y números escritos con carbón. Fechas, nombres ilegibles. Marcela entró detrás de ella. «Mamá, aquí no hay luz, no hay agua». «Lo sé». Lucía se quitó el pañuelo de la cabeza y lo sacudió. «Pero es nuestro. Nadie nos va a correr de aquí». Santiago apareció en la puerta con un rostro preocupado. «Mamá, ven a ver esto». Salieron al costado del barracón. Santiago señaló el suelo. Había marcas en la arena, como si alguien hubiera cavado y rellenado hace tiempo. Piedras apiladas en círculos extraños y algo más. Una mancha oscura en la tierra, casi negra, que se extendía varios metros. «¿Qué es eso?», preguntó Marcela. Lucía se arrodilló y tocó la arena. Estaba fría, fría en medio del desierto ardiente.
Retiró la mano con rapidez. No lo sé. El sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y rojo. El viento sopló con más fuerza, llevando consigo un silbido largo y grave que parecía venir de todas partes y de ninguna. Los niños se acercaron más a Lucía. «Mamá, tengo frío», dijo Rosalía, abrazándose a su pierna. «Vamos adentro, vamos a acomodarnos». Esa noche durmieron todos juntos en el cuarto grande, sobre mantas viejas que habían traído en la camioneta. Lucía encendió una lámpara de aceite que iluminaba apenas sus rostros. Los niños se durmieron rápido, agotados por el viaje y el calor, pero Lucía no podía cerrar los ojos. El viento golpeaba las láminas del techo con un ritmo irregular, crack, 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 y debajo de ese sonido, algo más, algo que venía del suelo, un murmullo. Lucía se incorporó despacio, tratando de no despertar a los niños. Escuchó con atención. Sí, era un murmullo, como voces lejanas, como si alguien hablara desde muy abajo. Se levantó y caminó descalza por el cuarto. El sonido parecía venir del rincón donde estaban las herramientas. Se acercó, agachándose. Los tablones del piso crujieron bajo su peso. Y entonces uno de ellos cedió. Lucía cayó de rodillas con un grito ahogado. El tablón se había roto, revelando un espacio oscuro debajo. No era tierra, era algo más. Acercó la lámpara y el corazón se le detuvo. Debajo del piso de madera había una estructura de hierro, barras oxidadas entrelazadas como una jaula. Y más abajo, apenas visible en la oscuridad, algo brillaba. Metal, una puerta. Santiago se despertó de golpe. «¿Mamá?» Lucía no respondió. Estaba mirando fijamente el agujero en el suelo, con la lámpara temblando en su mano. El murmullo había cesado, pero ahora en el silencio absoluto del desierto, escuchó algo peor. Alguien desde abajo acababa de susurrar su nombre. Lucía. El nombre flotó en el aire como humo. Claro, inconfundible. Venía de abajo, del agujero oscuro donde brillaba el metal. Santiago se arrastró hasta ella con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿qué fue eso?» «Nada, el viento». Lucía apartó la lámpara del agujero y se puso de pie con las piernas temblorosas. «Vuelve a dormir. Eso no fue el viento». Santiago miró el piso roto con desconfianza. Sonó como si alguien dijera tu nombre. «Estás cansado. Todos lo estamos». Lucía arrastró una caja de herramientas sobre el agujero, cubriéndolo. «Mañana lo arreglamos, ahora duerme». Pero ninguno de los dos durmió. Lucía se quedó sentada contra la pared, abrazando sus rodillas, con la lámpara encendida hasta que el aceite se consumió. Santiago permaneció despierto también, vigilando la caja que cubría el agujero como si en cualquier momento fuera a moverse sola. El amanecer llegó con un calor seco que convertía el aire en cristal. Los niños despertaron uno por uno, hambrientos y sedientos. Lucía sacó lo poco que había traído: tortillas duras, frijoles fríos en un tarro, agua tibia en garrafones. Comieron en silencio, sentados en el suelo. «Tenemos que ir al pueblo», dijo Marcela, masticando despacio. «Necesitamos más comida y agua». Lucía asintió. Dejó a Santiago a cargo de los más pequeños y salió con Marcela hacia Caborca en la camioneta. El motor tardó 3 intentos en arrancar. El pueblo era un conjunto de casas bajas, polvorientas, con calles sin pavimentar y perros flacos durmiendo bajo las sombras escasas. Lucía estacionó frente a la tienda de abarrotes, un local estrecho con rejas en las ventanas y un letrero descolorido que decía La Providencia. Adentro, el aire era apenas más fresco. Un ventilador oxidado giraba en el techo sin hacer mucho más que mover el polvo. El dueño, un hombre gordo con bigote canoso y delantal manchado, las miró desde detrás del mostrador. «Ah, la viuda loca», dijo sin saludar, «la que compró el terreno maldito». Lucía ignoró el comentario y comenzó a tomar latas de frijoles, paquetes de arroz, jabón. «¿Cuánto por todo esto?» El hombre ni siquiera se movió. «¿Sabe lo que hizo, verdad? Compré un terreno, nada más. Compró el lugar donde desapareció la familia Ochoa hace 30 años. El tendero se inclinó sobre el mostrador bajando la voz. 7 personas,
Papá, mamá, 5 hijos, se fueron a dormir una noche y al día siguiente no quedaba ni rastro. Solo las puertas abiertas y la mesa puesta para el desayuno. Marcela se acercó más a su madre. Lucía mantuvo la mirada firme. Leyendas del pueblo, cuentos para asustar turistas. No son cuentos. El hombre señaló hacia la ventana. Pregunte a cualquiera. Nadie ha durado más de 3 noches en ese terreno. El último que intentó quedarse fue un ingeniero de Hermosillo. Lo encontraron caminando en la carretera 2 días después, descalzo, balbuceando cosas sin sentido. Decía que había voces, que alguien lo llamaba por su nombre desde abajo. El estómago de Lucía se contrajo. ¿Desde abajo? Desde la tierra. El tendero hizo la señal de la cruz. Ese lugar está sobre algo que no debe tocarse. Por eso el notario lo vendió tan barato. Nadie lo quiere. Lucía dejó el dinero sobre el mostrador con fuerza. Quédese con sus historias. Yo me quedo con mi terreno. Salieron cargando las bolsas. Marcela caminaba en silencio, mirando el suelo. Al llegar a la camioneta, dijo con voz pequeña: «Mamá, ¿y si tienen razón?» «No tienen razón». Lucía abrió la puerta trasera y metió las bolsas. «Es solo un lugar viejo y abandonado. Nada más. Pero anoche oí algo. Yo también lo oí». Lucía se detuvo. «¿Qué oíste?» «Un murmullo. Como si hubiera gente hablando muy lejos». Marcela levantó la vista, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Y sentí frío. Mucho frío. Aunque hace tanto calor». Antes de que Lucía pudiera responder, una voz grave resonó detrás de ellas. Debería escuchar a su hija. Ambas se dieron la vuelta. Un hombre estaba parado a pocos metros, recargado contra un poste de luz. Era alto, delgado, con piel curtida por el sol y ojos de un gris claro inquietante. Llevaba un sombrero de haba ancha, camisa de mezclilla desgastada y botas cubiertas de polvo del desierto. Parecía tener unos 50 años, tal vez más. «¿Quién es usted?», preguntó Lucía con recelo. El hombre se enderezó y caminó hacia ellas con pasos lentos, deliberados. Alguien que conoce ese terreno mejor que nadie. Se detuvo a una distancia respetuosa, pero su mirada era penetrante. Y alguien que le aconseja que tome a sus hijos y se vaya. «Hoy mismo. No pienso irme». Entonces es más terca de lo que pensé. El hombre sacó un cigarrillo del bolsillo de su camisa y lo encendió. El humo se elevó en espirales lentas. ¿Ya encontró la puerta? Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Qué puerta?» «No se haga. Vi la luz de su lámpara anoche desde el camino y sé que rompió el piso». El hombre dio una calada larga. «Esa puerta lleva cerrada más de 50 años. Tiene que seguir así». «¿Por qué?» «Porque lo que está abajo no debe salir». El hombre tiró el cigarrillo y lo aplastó con la bota. En 1972, una compañía minera empezó a cavar ahí. Buscaban plata. Cavaron profundo, muy profundo, y encontraron algo más. Marcela se aferró al brazo de su madre. El hombre continuó con voz monótona, como si recitara algo aprendido de memoria. Encontraron una cámara, antigua, con símbolos en las paredes que nadie pudo leer, y en el centro, una especie de pozo sellado con piedras y hierro. Los mineros abrieron el pozo. 3 días después todos estaban muertos o desaparecidos. La compañía cerró todo, selló la entrada y nunca volvió. «Usted estaba ahí», dijo Lucía, más como afirmación que como pregunta. El hombre asintió despacio. «Yo era el capataz, el único que sobrevivió porque tuve el sentido común de no bajar cuando empezaron los gritos». Se quitó el sombrero, revelando cicatrices en el cuero cabelludo. «Pero igual me alcanzó. Llevo 30 años escuchando las voces. 30 años sin poder alejarme más de 50 kilómetros de este lugar. Está loco», susurró Marcela. «Ojalá lo estuviera». El hombre se colocó el sombrero de nuevo. «Señora Méndez, esa puerta tiene cerraduras por una razón. Candados, cadenas y algo más que no se ve pero que se siente. No la abra. No cabe alrededor. No haga nada. Solo váyase». «¿Cómo sabe mi nombre?» El hombre sonrió sin humor. «Porque anoche las voces dijeron su nombre, y yo las escuché desde el camino». Dio un paso atrás, preparándose para irse. Cuando empiecen a llamar a sus hijos por sus nombres, ya será demasiado tarde.
Se alejó caminando por la calle polvorienta hasta desaparecer detrás de una casa. Lucía y Marcela se quedaron inmóviles, con el calor del mediodía cayendo sobre ellas como una maldición. Regresaron al terreno en silencio. Los niños corrieron a recibirlas, hambrientos. Santiago ayudó a descargar las bolsas, mientras los más pequeños se abalanzaban sobre el pan dulce y las galletas. Lucía preparó algo de comer, pero apenas probó bocado. Al caer la tarde, cuando el sol se ocultaba y las sombras se alargaban como dedos oscuros sobre la arena, Lucía volvió al barracón, apartó la caja que cubría el agujero y se arrodilló. Con las manos temblorosas, arrancó más tablones del piso, agrandando el hueco. «Mamá, ¿qué haces?», preguntó Santiago desde la puerta. «Necesito ver». La estructura de hierro quedó completamente expuesta, y debajo, entre las barras oxidadas, la puerta era de metal grueso, oscuro, con remaches del tamaño de puños. Tenía 3 cerraduras grandes, una encima de la otra, y alrededor del marco, grabadas con cincel, había palabras en español antiguo, casi borradas por el tiempo. Lucía acercó la lámpara y leyó en voz alta, con dificultad: «Quien la abra, desatará el polvo de los muertos». El viento sopló con fuerza, haciendo crujir las láminas del techo, y en ese momento, desde el otro lado de la puerta, alguien golpeó 3 veces. Toc, toc, toc. Los golpes resonaron como un tambor de guerra en el silencio del desierto. Toc, toc, toc. 3 golpes secos, deliberados, que venían de abajo de esa puerta de metal sepultada bajo el barracón. Lucía retrocedió de rodillas, tropezando con la lámpara. El aceite se derramó sobre los tablones y la llama casi se apaga. Santiago corrió hacia ella, jalándola del brazo. «Mamá, aléjate de ahí». Pero Lucía no podía moverse. Tenía la mirada clavada en la puerta. El metal oscuro brillaba bajo la luz temblorosa de la lámpara. Y entonces el silencio volvió. Pesado, absoluto, como si el desierto entero contuviera la respiración. «¿Qué fue eso?», susurró Santiago, con la voz quebrada. «No lo sé». Lucía se puso de pie despacio, sin apartar los ojos de la puerta. Tal vez algo se cayó. Una piedra. Un animal. «Mamá, eso no fue un animal». Santiago señaló hacia el agujero con mano temblorosa. Eso fue alguien golpeando desde adentro. Los demás niños se habían despertado con el ruido. Marcela entró cargando a Rosalía, seguida por Ana, Juanito, Pedro y Sofía. Todos miraban el agujero en el piso con ojos muy abiertos. «¿Qué pasa?», preguntó Ana, de 11 años, frotándose los ojos. «Nada. Vuelvan a dormir». Lucía tomó una manta vieja y la extendió sobre el agujero, cubriéndolo. «Todo está bien». Pero nadie se movió. Los niños se quedaron ahí en círculo mirando la manta, como si en cualquier momento fuera a levantarse sola. Lucía apartó la vista. «Santiago, ayúdame a mover esto». Entre los dos arrastraron una mesa pesada de madera sobre el agujero. Después apilaron cajas encima. «Listo, ahora todos a dormir. Mañana tenemos mucho que hacer». Los niños obedecieron en silencio, arrastrando sus mantas hacia el rincón opuesto del cuarto. Pero nadie cerró los ojos. Se quedaron mirando el techo, escuchando cada crujido, cada silbido del viento. Lucía salió del barracón. Necesitaba aire. El desierto nocturno era una extensión infinita de oscuridad salpicada por estrellas tan brillantes que parecían arder. El frío había llegado de golpe, como siempre en el desierto. Lucía se abrazó a sí misma, temblando. Caminó alrededor del barracón, revisando el perímetro. La arena mostraba marcas extrañas, líneas onduladas, como si algo hubiera sido arrastrado. Huellas que no parecían humanas ni animales. Formas circulares hundidas en la tierra. Se detuvo junto a la mancha oscura que había visto el primer día. Bajo la luz de la luna, parecía aún más negra, más fría. Se arrodilló y tocó la arena. Estaba helada, imposiblemente fría para un desierto que durante el día ardía a 40 grados. Escuchó pasos detrás de ella. Se giró de golpe, con el corazón acelerado. Era el hombre del pueblo, el del sombrero de ala ancha. Estaba parado a unos metros con las manos en los bolsillos, mirándola con esos ojos grises inquietantes. «¿Qué hace aquí?», exigió Lucía, poniéndose de pie. «Vigilando». El hombre no se acercó. «Escuché los golpes».
Todos los escuchamos. El sonido viaja lejos en el desierto. ¿Quiénes todos? El hombre señaló con la cabeza hacia el horizonte. Lucía entrecerró los ojos y vio luces, pequeñas, distantes, dispersas, fogatas. Había gente acampada en círculo, a varios kilómetros de distancia. Hay quienes no pueden irse, dijo el hombre. Como yo, quedamos atados a este lugar, así que vigilamos, nos turnamos. Desde que la compañía selló la entrada, nos aseguramos de que nadie la abra. Ustedes sabían que yo compraría este terreno. Lo sabíamos. El notario es uno de los nuestros. Pensamos que si alguien compraba, tal vez duraría solo una noche y se iría. Pero usted... El hombre sacó otro cigarrillo. Usted tiene hijos. Eso cambia todo. ¿Por qué? Porque lo que está abajo se alimenta de algo más que miedo. El hombre encendió el cigarrillo con manos temblorosas. Se alimenta de vínculos, de amor, de familias. La familia Ochoa no desapareció por accidente. La puerta los llamó, uno por uno. Los hizo bajar. Lucía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Cómo sabe todo eso? Porque yo estaba aquí cuando pasó. El hombre exhaló una nube de humo que se disolvió en la oscuridad. Era 1972. Yo trabajaba en la mina. Éramos 30 hombres. Cavamos durante semanas. Y cuando encontramos la cámara, el capataz, mi padre, ordenó abrir el pozo del centro. Su padre, Miguel Salazar, hombre terco, como usted. El hombre tiró el cigarrillo a medio fumar. Él fue el primero en bajar. Bajó con una lámpara y una cuerda. Estuvo abajo solo 5 minutos. Cuando subió, ya no era el mismo. Tenía los ojos vacíos. Sonreía, pero no era una sonrisa humana. Y repetía una frase una y otra vez. Hay que dejarlos salir. Hay que dejarlos salir. ¿Dejar salir a quién? No lo sé. Nunca lo supimos. El hombre se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello canoso. Esa noche, mi padre salió caminando hacia el desierto. Lo seguimos. Caminó durante horas, sin detenerse, hasta que llegó a un lugar donde no había nada, solo arena, y se puso a cavar con las manos. Cavó hasta que los dedos se le hicieron tiras. Decía que los escuchaba, que estaban llamándolo, que querían salir. Lucía se abrazó más fuerte. ¿Qué pasó con él? Lo trajimos de vuelta. Lo atamos. Pero a la mañana siguiente, las cuerdas estaban rotas y él había desaparecido. Encontramos un agujero en el suelo de la tienda donde lo habíamos dejado. Un agujero que bajaba directo. Nadie se atrevió a seguirlo. El hombre la miró fijamente. 3 días después, todos los demás mineros empezaron a escuchar voces. Uno por uno fueron desapareciendo. Yo fui el único que no escuchó nada. No sé por qué. Tal vez porque tenía miedo, tal vez porque huí antes de que me alcanzara. ¿Y la familia Ochoa? Llegaron 5 años después. Compraron el terreno sin saber nada. Construyeron ese barracón. Intentaron hacer una vida aquí. El hombre señaló hacia el edificio destartalado. Duraron 3 semanas. La última noche, los vecinos más cercanos, a 20 kilómetros, escucharon gritos. Cuando llegaron al día siguiente, no había nadie. Solo las puertas abiertas y comida en la mesa. Y en el suelo, justo donde está ese agujero ahora, encontraron una puerta de metal que antes no estaba visible. Alguien había cavado para destaparla. El viento sopló con fuerza, levantando arena. Lucía tuvo que cubrirse los ojos. ¿Por qué no destruyeron la puerta?, preguntó. Lo intentamos. Dinamita, picos, sopletes, nada funcionó. El metal no se rompe, no se quema, ni siquiera se raya. El hombre se colocó el sombrero de nuevo, así que la volvimos a enterrar. Pusimos barras de hierro encima, tablones, y nadie volvió a vivir aquí. Hasta ahora. No voy a irme. Entonces morirá. Y sus hijos con usted. El hombre dio un paso hacia ella. Señora Méndez, esa puerta tiene 3 cerraduras. Cada cerradura fue puesta en un año diferente por gente diferente, tratando de contener lo que hay abajo. La primera es de los que construyeron la cámara hace cientos de años. La segunda la pusieron los españoles cuando encontraron el lugar. La tercera la puso la compañía minera antes de huir. Y aún así, todavía llama, todavía golpea, todavía busca salir. Lucía apretó los puños. ¿Qué quiere que haga?
No tengo dinero. No tengo otro lugar a donde ir. Este terreno es todo lo que tengo. Entonces no duerma sobre la puerta. Muévase, acampe afuera, aléjese del barracón. El hombre se dio la vuelta para irse. Y nunca, nunca baje. Desapareció en la oscuridad, dejando a Lucía sola con el viento y las estrellas. Ella se quedó ahí parada, mirando el barracón. Desde adentro podía ver la luz tenue de la lámpara que los niños habían encendido. Sus 7 hijos, su única familia. Respiró hondo y volvió adentro. Los niños seguían despiertos, acurrucados en sus mantas. ¿Quién era?, preguntó Santiago. Nadie importante. Lucía se sentó junto a ellos. Mañana vamos a arreglar esto. Vamos a reforzar el piso. Vamos a sellar ese agujero y nunca más vamos a hablar de él. ¿Entendido? Los niños asintieron en silencio, pero Lucía vio el miedo en sus ojos, y por primera vez desde que llegaron, ella también sintió miedo. Se recostó entre sus hijos, con Rosalía dormida sobre su pecho, y Santiago vigilando desde la esquina. El silencio del desierto era total. Ni insectos, ni coyotes, nada. Y entonces, pasada la medianoche, empezó. Primero fue un murmullo, bajo, constante, como un rezo susurrado en un idioma desconocido. Venía de abajo, filtrándose entre los tablones, subiendo por las grietas del piso. Después, las voces. Lucía, clara, inconfundible. Su nombre pronunciado desde las profundidades. Lucía cerró los ojos con fuerza, abrazando a Rosalía. No era real. No podía ser real. Santiago. Los ojos de Santiago se abrieron como platos. Se incorporó de golpe, mirando hacia el agujero cubierto. Marcela. Marcela soltó un gemido ahogado, tapándose los oídos. Una por una las voces llamaron a cada niño por su nombre. Ana, Juanito, Pedro, Sofía, Rosalía. Los niños comenzaron a llorar. Santiago abrazó a Marcela. Lucía intentó calmarlos, pero su propia voz temblaba. Y entonces el murmullo cesó. Las voces se detuvieron. El silencio volvió, pero algo había cambiado. Rosalía, con sus 3 años de edad, se zafó de los brazos de Lucía y caminó descalza hacia el agujero cubierto. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos. Su rostro no mostraba emoción. «Rosalía, ven aquí», ordenó Lucía levantándose. La niña no respondió. Se arrodilló frente a la mesa que cubría el agujero y comenzó a empujarla. Con una fuerza imposible para su tamaño, la mesa se movió varios centímetros. «Rosalía». Lucía corrió hacia ella y la tomó en brazos. La niña no se resistió, pero seguía mirando fijamente hacia el agujero. Y entonces, con una voz que no era la suya, una voz más grave, más antigua, susurró: «Mamá, quiero bajar. Me están esperando». Lucía apretó a Rosalía contra su pecho, pero la niña seguía rígida como una muñeca de trapo. Sus ojos continuaban fijos en el agujero cubierto, sin parpadear, con las pupilas dilatadas hasta consumir todo el color. «Rosalía, mírame». Lucía le sostuvo el rostro con ambas manos. «Mírame, mi amor». La niña no respondió. Su boca se movió de nuevo, formando palabras con voz ajena. «Ellos me llamaron, dijeron que me extrañan, dijeron que papá está ahí abajo». El corazón de Lucía se detuvo. Los demás niños se quedaron paralizados. Santiago fue el primero en hablar, con voz temblorosa. «Papá está muerto». «Lo sé». Lucía sacudió suavemente a Rosalía. «Mi amor, papá no está ahí abajo. Papá se fue al cielo». «No». La voz que salía de Rosalía era cada vez menos infantil. «Papá está abajo, en la oscuridad, con los demás, y quiere que bajemos con él». Lucía le dio una bofetada suave pero firme. Rosalía parpadeó. 1 vez, 2 veces, y entonces comenzó a llorar. Un llanto normal, de niña pequeña asustada. Se aferró al cuello de su madre, temblando. «Mamá, tengo miedo. Tuve una pesadilla». «Ya pasó, mi cielo. Ya pasó». Lucía la meció mientras las lágrimas corrían por sus propias mejillas. Miró a Santiago por encima de la cabeza de Rosalía. «Saquen todo. Ahora. Nos vamos». Los niños se movieron con rapidez, recogiendo mantas, bolsas, garrafones de agua.
Lucía cargó a Rosalía hacia la camioneta, mientras Santiago y Marcela arrastraban las cosas afuera. El desierto nocturno los recibió con su frío cortante y su silencio antinatural. Pero cuando Santiago abrió la puerta del conductor para meter las bolsas, se detuvo en seco. «Mamá». Lucía se acercó. Las llantas de la camioneta estaban desinfladas. Las 4, completamente planas, hundidas contra la tierra. «No puede ser». Lucía dejó a Rosalía en el suelo y caminó alrededor del vehículo. No había pinchazos visibles, no había cortes, simplemente se habían desinflado todas al mismo tiempo. «¿Cómo fue la puerta?», dijo una voz desde la oscuridad. El hombre del sombrero apareció caminando desde el desierto, con una linterna apagada colgando de su cinturón. Detrás de él venían otros 2. Un hombre mayor de barba blanca y espalda encorvada, y una mujer de unos 60 años, con el cabello recogido en un moño apretado. «Miguel Salazar», se presentó el hombre del sombrero, aunque Lucía ya sabía su nombre. «Ellos son don Esteban y doña Socorro. Vivimos en el pueblo. ¿Qué hacen aquí?» «Escuchamos a la niña», dijo doña Socorro con voz grave. «Todos la escuchamos. El desierto lleva los sonidos lejos cuando la puerta quiere que se escuchen». Don Esteban se acercó a la camioneta y revisó las llantas con manos temblorosas. «Esto pasa siempre. Cuando la puerta decide que no puedes irte, no te vas. Las máquinas fallan, los motores se apagan, las llantas se desinflan. No me digan que estoy atrapada aquí. Por ahora sí». Miguel señaló hacia el horizonte, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de gris. «Pero cuando salga el sol, la influencia se debilita. Podrá arreglar la camioneta y largarse. Si es que la puerta lo permite. ¿Y si no lo permite?». Los 3 visitantes intercambiaron miradas. Fue doña Socorro quien respondió. «Entonces tendrá que hacer lo que nadie ha querido hacer en 50 años». «¿Qué?». «Abrirla». Lucía retrocedió, incrédula. «Ustedes me dijeron que no la abriera, que era peligroso, que todos los que bajaron murieron o desaparecieron». «Y es verdad», dijo don Esteban, acercándose con pasos lentos. «Pero hay algo que no le dijimos. La puerta no solo llama, también elige. Y si elige a alguien de su familia, si marca a uno de sus hijos como lo hizo con la niña, entonces ya no hay escapatoria. O usted baja y enfrenta lo que hay ahí, o ellos bajarán solos. Uno por uno». Los niños se apretaron contra Lucía. Santiago abrazó a los más pequeños. Marcela tenía el rostro pálido a la luz de la linterna de Miguel. «¿Qué quieren que haga?», preguntó Lucía con voz quebrada. Miguel se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho. «Hay una forma, solo una. Hace 30 años mi padre bajó y no volvió, pero antes de desaparecer dejó una nota. La encontré años después, escondida en su chaqueta. Decía que la puerta no es una entrada, es una prisión, y que lo que está encerrado ahí abajo necesita 3 cosas para liberarse: sangre, nombre y voluntad». «No entiendo». «Sangre, que alguien de la familia baje voluntariamente». Miguel guardó el sombrero. «Nombre, que esa persona sea llamada por las voces y responda. Voluntad, que abra la puerta desde adentro». «¿Desde adentro?». «La puerta tiene 3 cerraduras afuera, pero tiene una cuarta adentro. Una que solo puede abrirse si alguien baja y la desbloquea». Don Esteban sacó un papel doblado de su bolsillo y lo extendió hacia Lucía. Era un diagrama viejo dibujado con carbón. Mostraba la estructura bajo el barracón, la puerta, las escaleras que bajaban y más abajo una cámara con símbolos extraños. «Mi abuelo trabajó en la mina. Él hizo este dibujo antes de desaparecer. Decía que si alguien lograba llegar a la cámara y cerrar la cerradura interior, la puerta perdería su poder. Dejaría de llamar, dejaría de elegir». Lucía estudió el diagrama. Las escaleras descendían al menos 20 metros. La cámara era circular, con marcas que parecían antiguos petroglifos. En el centro, un círculo con una cerradura dibujada en rojo. «¿Y si no lo hago?». Doña Socorro se acercó y puso una mano en el hombro de Lucía. «Entonces sus hijos bajarán, uno por uno. Cada noche las voces elegirán a uno, y cuando todos hayan bajado, usted también lo hará, porque no podrá soportar estar sola». El silencio que siguió fue más pesado que el aire del desierto. Los niños comenzaron a llorar quedamente.
Rosalía se aferró a la pierna de su madre. Lucía cerró los ojos. Pensó en su esposo, Ramón, muerto hace 2 años en un accidente en la carretera. Pensó en las deudas que lo empujaron a trabajar doble turno hasta que el cansancio lo venció. Pensó en cómo el pueblo los humilló después, cómo los echaron de la casa que rentaban, cómo nadie les tendió la mano. Y pensó en sus 7 hijos, en Santiago, que intentaba ser el hombre de la casa con solo 16 años, en Marcela, que se hacía cargo de los pequeños sin quejarse, en Ana, Juanito, Pedro, Sofía y Rosalía. Su razón de vivir, su única familia. Abrió los ojos. ¿Qué necesito para bajar? Miguel asintió con respeto. Una cuerda, una linterna y coraje. Hizo una pausa. Pero debe ir sola. Si alguien más baja con usted, la puerta los separará. Los perderá en la oscuridad. ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta que el sol esté en lo alto. Una vez que la luz llene el desierto, la influencia se debilita lo suficiente para intentarlo. Don Esteban miró hacia el horizonte. Tiene 2 horas, tal vez 3. Los 3 visitantes se quedaron junto a la camioneta, mientras Lucía volvía al barracón con sus hijos. Dentro, la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas rotas, tiñendo todo de un naranja enfermizo. Santiago apartó la mesa y las cajas que cubrían el agujero. El espacio quedó expuesto, mostrando las barras de hierro oxidado y debajo la puerta de metal con sus 3 cerraduras enormes. «No vayas, mamá», rogó Marcela, con los ojos rojos de llorar. «Tengo que ir». Lucía se arrodilló y abrazó a sus hijos uno por uno. «Si no lo hago, ustedes bajarán, y yo no voy a permitir eso». «Entonces voy contigo», dijo Santiago, cuadrando los hombros. «No, tú te quedas. Cuidas a tus hermanos. Si no regreso antes del mediodía». Lucía tragó saliva. «Si no regreso, tomen la camioneta y váyanse. No importa a dónde. Solo aléjense de aquí. Mamá, prométemelo». Santiago asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te lo prometo». Lucía se puso de pie. Miguel entró cargando una cuerda gruesa y una linterna de baterías. «Está amarrada afuera, en el poste más cercano. Tiene 50 metros. Si no es suficiente, será suficiente». Lucía tomó la linterna y la encendió. El haz de luz iluminó el agujero, revelando las escaleras de piedra que descendían en espiral hacia la oscuridad. «¿Cómo abro las cerraduras?» «No necesita abrirlas». Miguel señaló hacia el costado de la puerta. «Hay un espacio, justo ahí. Lo suficientemente grande para que alguien delgado pase». Los mineros lo hicieron cuando intentaron sellarla. Nunca cerraron ese hueco porque pensaron que nadie sería lo suficientemente tonto para usarlo. Lucía miró. Efectivamente, había un espacio estrecho entre la puerta y el marco de piedra. Apenas 30 centímetros de ancho, pero suficiente. Una vez que pase, siga las escaleras. No se detenga. No escuche las voces si le hablan. Y cuando llegue a la cámara, Miguel le entregó algo más. Una llave oxidada. Esto abre la cerradura interior. Mi padre la dejó escondida en su nota. Gírela 3 veces a la derecha. Y luego corra. Corra sin mirar atrás. Lucía tomó la llave. Pesaba más de lo que parecía. Estaba fría, a pesar del calor creciente del amanecer. Se ató la cuerda alrededor de la cintura y revisó el nudo 2 veces. Guardó la llave en el bolsillo de su pantalón. Besó a cada uno de sus hijos en la frente. Y entonces, con la linterna en una mano, comenzó a descender. Las barras de hierro crujieron bajo su peso. Pasó entre ellas con cuidado, aferrándose a los bordes oxidados. Sus pies encontraron el primer escalón de piedra, luego el segundo, el tercero. La luz del barracón comenzó a desaparecer arriba. Las voces de sus hijos se hicieron distantes. El aire cambió, volviéndose más frío, más denso, cargado de humedad y algo más, algo antiguo. Bajó 20 escalones, 30, 50. La linterna iluminaba apenas 2 metros adelante. Las paredes eran de piedra tallada, con símbolos grabados que no pertenecían a ninguna cultura que Lucía conociera. Círculos entrelazados, espirales descendentes, figuras humanas con demasiados brazos. Y entonces, desde la oscuridad de abajo, escuchó la voz. «Lucía, al fin viniste». No era la voz de su esposo,
No era la voz de nadie que conociera. Era una voz múltiple, como si cientos de personas hablaran al mismo tiempo, superpuestas, creando una armonía imposible y terrible. Hemos esperado tanto, tanto tiempo. Lucía siguió bajando, aferrándose a la cuerda. Contaba los escalones en su mente para no pensar en la voz. 70, 80, 100. Tus hijos son hermosos, tan hermosos. Déjalos bajar también. No, susurró Lucía entre dientes. No tocarán a mis hijos. La voz se rió. Una risa que hizo eco en las paredes de piedra, multiplicándose hasta convertirse en un coro demencial. Ah, pero ya los hemos tocado. La niña, la pequeña Rosalía. Ella nos escuchó. Ella quiere venir. Lucía bajó más rápido, casi tropezando. La linterna iluminó algo adelante, el final de las escaleras. Una cámara circular, tal como mostraba el diagrama. Entró en el espacio y el aire se volvió espeso, difícil de respirar. Las paredes estaban cubiertas de los mismos símbolos, pero aquí eran más grandes, más elaborados, y en el suelo, formando un círculo perfecto, había cadenas, docenas de cadenas, todas conduciendo hacia el centro, donde había un pozo. No una puerta, un pozo, abierto, descendiendo hacia una oscuridad más profunda que cualquier noche. Y del pozo venía la voz, clara, fuerte, hambrienta. Cierra la cerradura, Lucía. Si puedes encontrarla. Lucía iluminó con la linterna alrededor de la cámara. No había ninguna cerradura visible, solo paredes de piedra y el pozo abierto. Había sido una trampa. Y en ese momento, desde el barracón arriba, escuchó el grito aterrado de Santiago. «¡Mamá! Rosalía se metió en el agujero. Se está bajando». El grito de Santiago atravesó la piedra, el aire, la distancia. Lucía se giró hacia las escaleras, con el corazón destrozado en el pecho. Rosalía, su bebé, bajando sola hacia esta oscuridad. ¡No! Lucía corrió hacia las escaleras, pero algo la detuvo. La cuerda. Se había enredado en las cadenas del suelo sin que ella se diera cuenta. Tiró con fuerza, pero el nudo se apretó más. ¡Maldita sea! La voz del pozo se rió de nuevo, más fuerte, con un placer evidente. La niña viene a nosotros, y tú no puedes detenerla. Lucía sacó la llave del bolsillo con manos temblorosas. Dijeron que había una cerradura, dijeron que podía cerrarla. Mintieron, o quizás no entendieron. La voz se volvió más clara, más definida. La cerradura no está en las paredes, Lucía. Está en ti. ¿Qué? Sangre, nombre, voluntad, ¿recuerdas? Desde el pozo comenzaron a surgir sombras. No eran sólidas, pero tampoco eran humo. Eran formas humanas, alargadas, retorciéndose mientras subían por las cadenas. La sangre de tu familia, el nombre que llamamos, y tu voluntad de entregar. No voy a entregar nada. Oh, pero ya lo hiciste. Enviaste a la niña, la dejaste arriba, y ahora ella baja. Lucía sintió que el pánico la ahogaba. Luchó contra la cuerda con desesperación, cortándose las manos con el material áspero. Pero entonces escuchó otro sonido. Pasos pequeños en las escaleras, pasos descalzos bajando despacio. «Mamá», era la voz de Rosalía, pero sonaba diferente, más lejana, como si viniera de muy adentro de un túnel. «Rosalía, detente». Lucía gritó hacia las escaleras. «No bajes más, quédate donde estás». «Pero mamá, papá está aquí, lo veo». Las lágrimas corrieron por el rostro de Lucía. «Papá no está ahí, mi amor. Es una mentira. No sigas bajando». Los pasos continuaron. Más cerca. Lucía iluminó con la linterna hacia las escaleras y vio una sombra pequeña descendiendo. Rosalía, su cabello oscuro, su camisón blanco, sus pies diminutos tocando cada escalón con cuidado. Lucía tiró de la cuerda con toda su fuerza. El dolor en sus manos era insoportable, pero no le importaba. La cuerda finalmente se aflojó. Se liberó de las cadenas y corrió hacia las escaleras. «Ya voy, mi amor, ya voy». Pero cuando llegó al pie de las escaleras, Rosalía ya estaba en el último escalón. La niña miró a su madre con ojos vidriosos, sin vida, y sonrió. Una sonrisa que no pertenecía a una niña de 3 años. «Demasiado tarde, mamá». Rosalía se dio la vuelta y caminó hacia el pozo.
Lucía la persiguió, lanzándose para atraparla, pero las sombras que surgían de las cadenas se interpusieron. No eran sólidas, pero cuando Lucía intentó atravesarlas, sintió un frío tan intenso que le quemaba la piel. ¡Rosalía! La niña se detuvo al borde del pozo, miró hacia abajo, hacia la oscuridad infinita, y entonces, con esa voz que no era la suya, dijo: «Hay que dejar que salgan, mamá. Papá lo dice, todos lo dicen. Tu papá no está ahí». Lucía se arrodilló, extendiendo las manos hacia su hija. «Mi amor, mírame. Soy yo, tu mamá, la que te canta para dormir, la que te hace tortillas con azúcar. Soy yo». Por un momento los ojos de Rosalía parpadearon, un destello de reconocimiento. «¿Mamá? Sí, mi cielo, soy yo. Dame la mano. Vamos a subir juntas». Rosalía dio un paso hacia ella, pero las sombras se movieron más rápido. Una de ellas se enroscó alrededor del tobillo de la niña. Rosalía gritó, un grito real, infantil, aterrado. «¡Mamá!». Lucía se lanzó hacia adelante, ignorando el frío que le cortaba como cuchillos. Agarró a Rosalía por los brazos y tiró con fuerza. La sombra se resistió, jalando hacia el pozo. Se convirtió en un tira y afloja desesperado, con la niña en medio, llorando y gritando. «¡Suéltala!». Lucía tiró con todas sus fuerzas. «¡Es mi hija!». La voz del pozo rugió, haciendo temblar las paredes de la cámara. «Ella es nuestra. Nos la prometiste al bajar. Sangre, nombre y voluntad. No prometí nada. Bajaste voluntariamente. Respondiste cuando llamamos tu nombre y trajiste tu sangre». Las sombras se multiplicaron, surgiendo del pozo como serpientes negras. «El pacto está sellado». Lucía sintió que estaba perdiendo. La fuerza de las sombras era inmensa. Rosalía estaba siendo arrastrada hacia el borde del pozo, centímetro a centímetro. Sus manitas se aferraban a los brazos de su madre con desesperación. Y entonces Lucía recordó. La llave. Todavía la tenía en el bolsillo. «Gírala 3 veces a la derecha», había dicho Miguel, pero no había cerradura. A menos que... Lucía miró el pozo, las cadenas que rodeaban el borde, y en el centro exacto, apenas visible entre las sombras, había algo, un agujero en la piedra, pequeño, del tamaño de una llave. La cerradura no está en las paredes, está en ti. No, la cerradura estaba en el pozo, en el centro, y para alcanzarla alguien tendría que entrar. Lucía miró a su hija, miró el pozo, y tomó la decisión más difícil de su vida. Soltó a Rosalía. La niña cayó hacia el borde, pero Lucía fue más rápida. Se lanzó al pozo primero, pasando junto a Rosalía, agarrándola al vuelo y girando en el aire para protegerla con su cuerpo. Cayeron juntas hacia la oscuridad. El viento rugía en sus oídos. Las sombras las rodeaban, tironeando, arañando. Lucía abrazó a Rosalía con un brazo y con el otro extendió la mano buscando desesperadamente. Y entonces la sintió, la cerradura, en medio del pozo, flotando en la nada, sostenida por cadenas invisibles. Sacó la llave, la insertó en el agujero y con el último aliento de fuerza que le quedaba, la giró. Una vez. Las sombras gritaron. 2 veces. El pozo se iluminó con una luz rojiza, cegadora. 3 veces. El mundo explotó. Lucía sintió que algo las impulsaba hacia arriba con una fuerza brutal. Volaron por el pozo, atravesando las sombras que se retorcían y se desintegraban. Pasaron la cámara, subieron por las escaleras a una velocidad imposible y salieron disparadas por el agujero del barracón. Aterrizaron sobre los tablones con un golpe que les sacó el aire de los pulmones. Santiago y Marcela corrieron hacia ellas. Los demás niños gritaban. Miguel, don Esteban y doña Socorro entraron al barracón. «¡Lo hizo!». Miguel miró hacia el agujero con asombro. Realmente lo hizo. Pero Lucía no escuchaba. Estaba abrazando a Rosalía, revisando que estuviera bien, besando su cabeza, llorando y riendo al mismo tiempo. La niña lloraba también, aferrada a su madre, temblando. «Ya pasó, mi amor. Ya pasó». Don Esteban se acercó al agujero y miró hacia abajo con cautela. La puerta ya no brilla. El metal se oscureció. «¿Eso significa que está cerrada?», preguntó Santiago. «Eso significa que está sellada».
Miguel se quitó el sombrero con respeto. Por primera vez en 50 años, está realmente sellada. Doña Socorro ayudó a Lucía a levantarse. Tiene que irse, ahora, mientras puede. Pero la camioneta, ya revisé las llantas, dijo Miguel. Están infladas de nuevo, como si nunca hubiera pasado nada. Lucía miró a sus hijos. Estaban sucios, asustados, agotados, pero estaban vivos. Todos, los 7. Vámonos. Salieron del barracón sin mirar atrás. Subieron a la camioneta, Santiago en el asiento del copiloto. Los demás apretujados atrás. Lucía giró la llave y el motor encendió al primer intento. Un sonido hermoso, el sonido de la libertad. Pero antes de arrancar, Miguel se acercó a la ventanilla. Señora Méndez, lo que hizo hoy fue valiente y tonta, pero gracias a usted muchos podremos irnos por fin. El pozo ya no nos llama, ya no estamos atados. ¿Ustedes también se van? En cuanto amanezca del todo. Miguel sonrió por primera vez desde que lo conoció. Era una sonrisa triste, pero genuina. Después de 30 años, podré alejarme más de 50 kilómetros de este lugar maldito. Lucía asintió, puso la camioneta en marcha y comenzó a alejarse por el camino de terracería. En el espejo retrovisor vio a los 3 ancianos parados frente al barracón, despidiéndose con la mano. Manejó durante 1 hora sin detenerse. Los niños se durmieron uno por uno, exhaustos. Solo Santiago se mantuvo despierto, mirando el camino adelante. «Mamá», dijo finalmente, «¿a dónde vamos?» Lucía miró la carretera que se extendía ante ellos, iluminada por el sol naciente. «No lo sé, mi amor, pero lejos, muy lejos de aquí». Condujo hacia el norte, dejando atrás Caborca, dejando atrás el desierto de Sonora. Pero después de 2 horas de camino algo la hizo detenerse. Había un letrero a un lado de la carretera, viejo, oxidado, apenas legible. «Se vende terreno, 20 hectáreas, buenos precios». Lucía frenó, miró el letrero, miró a sus hijos dormidos. Pensó en todo lo que habían pasado, y entonces vio algo más. En la distancia, más allá del letrero, había una estructura, una casa abandonada, y junto a ella, apenas visible, un pozo antiguo cubierto con tablones. Santiago siguió su mirada y palideció. Mamá, no. Pero Lucía ya estaba viendo algo que él no podía ver. En su bolsillo, la llave que había usado para cerrar el pozo no estaba. La buscó desesperadamente. Revisó todos sus bolsillos. Había desaparecido. Y entonces, desde el asiento trasero, Rosalía se despertó. Miró a su madre por el espejo retrovisor y con una sonrisa pequeña, inocente, mostró algo que tenía en su manita. La llave. «Mamá», dijo la niña con voz cantarina, «¿vamos a vivir ahí?» Lucía pisó el freno con tanta fuerza que los niños despertaron de golpe. La camioneta derrapó en la grava, levantando una nube de polvo. Santiago se golpeó contra el tablero. Marcela abrazó a los pequeños en el asiento trasero. «¿Mamá?», preguntó Santiago sobándose la frente, pero Lucía no respondió. Tenía los ojos clavados en el espejo retrovisor, en Rosalía, en esa manita pequeña que sostenía la llave oxidada como si fuera un juguete. «Rosalía». La voz de Lucía salió temblorosa. «¿De dónde sacaste eso?» La niña miró la llave con curiosidad inocente. «Estaba en mi bolsillo, mamá. Apareció solita. Dame esa llave. Ahora». Rosalía extendió la mano, pero cuando Lucía intentó tomarla, la niña cerró el puño con rapidez. «No, es mía. Me la dieron». «¿Quién te la dio?» «Los que están abajo». Rosalía sonrió, una sonrisa que le heló la sangre a Lucía. «Dijeron que la iba a necesitar, para abrir las otras». «¿Las otras?» Santiago miró a su madre con horror. «¿De qué habla?» Lucía salió de la camioneta de un salto y abrió la puerta trasera. Tomó a Rosalía en brazos y le quitó la llave de la mano. La niña no se resistió, simplemente siguió sonriendo. La llave estaba helada, más fría que antes. Y en la superficie del metal, ahora había grabados que Lucía juraba que no estaban ahí cuando bajó al pozo. Símbolos, los mismos que había visto en las paredes de la cámara. «Mamá, mira». Marcela señaló hacia el letrero. «Tiene un número de teléfono».
Lucía miró. Efectivamente, abajo del letrero decía: Informes. Don Refugio Salazar. Caborca. Salazar, murmuró Lucía. Como Miguel. ¿Crees que sea familia?, preguntó Santiago. Lucía miró el terreno abandonado, la casa en ruinas, el pozo cubierto con tablones, y sintió algo en su estómago, una certeza terrible. Esto no era coincidencia. Quédense aquí, no se bajen. Lucía caminó hacia el terreno, sorteando arbustos secos y piedras. El sol ya estaba alto, calcinando la tierra. El calor era sofocante, pero cuando se acercó al pozo sintió ese frío familiar, esa misma temperatura antinatural que rodeaba la puerta en su terreno. Se arrodilló junto a los tablones que cubrían el pozo. Estaban podridos, carcomidos por años de sol y abandono. Con cuidado apartó uno. Debajo había oscuridad, y ese olor, a tierra mojada y algo más, algo putrefacto. Iluminó con su celular. El pozo descendía varios metros, y al fondo, apenas visible, brillaba algo metálico. Otra puerta. No puede ser, susurró. Pero es. La voz vino de detrás. Lucía se giró de golpe. Era un hombre viejo, más viejo que don Esteban. Tenía que tener al menos 80 años. Usaba bastón, caminaba encorvado con ropa raída y un sombrero de paja deshilachado. Pero sus ojos eran claros, alertas. Los ojos de alguien que ha visto demasiado. ¿Don Refugio?, preguntó Lucía poniéndose de pie. El anciano asintió. Salazar, hermano de Miguel, aunque llevamos 30 años sin hablarnos. Se acercó despacio, apoyándose en el bastón. Vi su camioneta desde mi casa. Está a medio kilómetro de aquí, y cuando vi que se detenían frente a este terreno, supe que había pasado. ¿Sabía qué? Que alguien cerró la puerta del desierto. Don Refugio miró hacia la camioneta, donde los niños observaban desde las ventanas, y que las otras empezaron a despertar. Lucía sintió que las piernas se le aflojaban. ¿Cuántas otras? 7. Don Refugio señaló con el bastón hacia diferentes direcciones. 7 puertas, 7 pozos, todos conectados, todos sellados hace décadas. Pero cuando una se cierra de verdad, como usted lo hizo, las demás sienten el vacío. Y empiezan a llamar más fuerte. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué Miguel no me advirtió? Porque pensábamos que era imposible cerrar una. El anciano se sentó con dificultad sobre una piedra grande. Durante 50 años, nadie lo logró. Todos los que intentaron murieron o desaparecieron. Usted es la primera que bajó. Usó la llave y salió viva. Hizo una pausa larga. Pero eso tiene un precio. ¿Qué precio? La llave la eligió. Don Refugio la miró con algo que parecía lástima. Ya no puede deshacerse de ella. Y donde vaya, las puertas la seguirán. O más bien, usted las sentirá, las encontrará, porque ahora está marcada. Lucía sacó la llave de su bolsillo y la arrojó lejos, hacia los arbustos. No quiero esto, quiero irme, quiero que mis hijos estén a salvo. Entonces cierre las otras 6. ¿Qué? Don Refugio se puso de pie con esfuerzo. Hay 7 puertas en total. Usted cerró una. Quedan 6. Y mientras exista una sola abierta, ninguna estará verdaderamente sellada. Todas están conectadas. Son como vasos comunicantes. El mal fluye entre ellas. No. Lucía negó con la cabeza, retrocediendo. No, ya hice suficiente. Ya arriesgué demasiado, me voy. Me llevo a mis hijos y nos vamos a otro estado, a otro país si es necesario. Puede intentarlo. El anciano señaló hacia la camioneta. Pero la niña está marcada también. ¿Ve cómo sonríe? ¿Ve cómo no tiene miedo? Lucía miró. Rosalía estaba sentada tranquila mirando hacia el pozo con fascinación. La tocaron, la llamaron por su nombre, y ella respondió. Eso la ató. Donde vaya, las puertas la seguirán. O peor aún, ella buscará las puertas. Está mintiendo. Ojalá lo estuviera. Don Refugio caminó hacia Lucía y le puso una mano temblorosa en el hombro. Señora Méndez, mi familia lleva 3 generaciones cargando con este secreto. Mi abuelo trabajó en la mina original en 1870. Mi padre ayudó a sellar las puertas en 1920. Y yo he pasado 60 años vigilando, esperando, rogando que nadie las abriera. Pero usted lo hizo, y ahora todo cambió. ¿Qué quiere que haga? Hay un mapa.
Don Refugio sacó un papel doblado del bolsillo de su camisa. Las ubicaciones de las 7 puertas. 3 están en Sonora, 2 en Chihuahua, 1 en Sinaloa y la última en Arizona, cruzando la frontera. Extendió el papel hacia ella. Tiene que cerrarlas todas, en orden, empezando por la más cercana. Lucía tomó el mapa con manos temblorosas. Estaba dibujado a mano, con tinta descolorida. Había 7 puntos marcados con X rojas. El primero, el que ella había cerrado, estaba tachado. Los otros 6 seguían abiertos. ¿Y si me niego? Entonces, en los próximos días, sus otros hijos empezarán a escuchar voces, uno por uno. Y cuando todos estén marcados, usted no podrá protegerlos, porque las puertas no los llamarán a todos juntos. Los llamarán separados, en diferentes lugares, y usted tendrá que elegir a cuál hijo salvar. Don Refugio se dio la vuelta para irse. O puede cerrar las puertas y liberarlos a todos, incluyéndose a usted misma. Espere. Lucía corrió tras él. ¿Cómo sé que todo esto es verdad? ¿Cómo sé que no me está mintiendo para que haga algo que los beneficie a ustedes? El anciano se detuvo. Sin voltear, dijo: revise la cajuela de su camioneta. Cuando cargaron las cosas esta mañana, revisó todo. Lucía frunció el ceño. Caminó hacia la camioneta. Santiago la siguió. Abrieron la cajuela. Adentro, entre las bolsas y las mantas, había algo nuevo. Algo que Lucía juraba que no había empacado. Una caja de madera, antigua, con candados oxidados. ¿De dónde salió esto?, preguntó Santiago. Lucía la tocó con cautela. Estaba fría. Llevaba grabados símbolos idénticos a los de la llave. Intentó abrirla, pero los candados estaban cerrados. Don Refugio se acercó por detrás. Esa caja perteneció a la familia Ochoa, la que desapareció en su terreno hace 30 años. Cuando encontramos el barracón vacío, esa caja estaba en medio del cuarto, cerrada. Nunca pudimos abrirla, ni con martillos ni con sierras, pero supimos que era importante, que guardaba algo. ¿Qué guarda? No lo sabemos, pero mi hermano Miguel creía que adentro están las llaves originales, las que sellaron las 7 puertas por primera vez, hace más de 100 años. Don Refugio señaló la llave que Lucía había arrojado a los arbustos. Esa que usted usó es una copia, hecha por los mineros en 1972, pero las originales son más poderosas. Con ellas podría cerrar las puertas para siempre, no solo sellarlas, cerrarlas de verdad, para que nunca vuelvan a abrirse. Lucía miró la caja. ¿Y cómo se abre? No lo sé, pero apareció en su camioneta por una razón. Don Refugio empezó a alejarse de nuevo. Las puertas quieren que usted las cierre, o quieren que intente hacerlo. No estoy seguro de cuál, pero lo que sí sé es que su familia ahora está en el centro de algo que comenzó hace más de 150 años, y que solo usted puede terminarlo. El anciano desapareció caminando por el camino polvoriento, dejando a Lucía parada junto a la camioneta, con el mapa en una mano y la mirada clavada en la caja misteriosa. Santiago tocó el hombro de su madre. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?» Lucía miró a sus hijos. Marcela cargaba a Rosalía. Ana y Juanito se abrazaban. Pedro y Sofía se escondían detrás de ellos. Todos la miraban esperando una respuesta, esperando que su madre, como siempre, supiera qué hacer. Lucía respiró hondo. Miró el mapa. La siguiente puerta estaba a 100 kilómetros al norte, en un pueblo llamado Altar, cerca de la frontera. «Vamos a cerrar las puertas», dijo finalmente. Las 7, antes de que sea demasiado tarde. Cerró la cajuela. Todos subieron a la camioneta. Lucía metió la llave en el contacto, pero antes de arrancar, Rosalía habló desde el asiento trasero. «Mamá, olvidaste algo». «¿Qué olvidé?». La niña señaló hacia los arbustos donde Lucía había arrojado la llave. «Tienes que llevarla. La vas a necesitar. No quiero esa cosa cerca de nosotros. Pero ella sí quiere estar cerca de ti». Rosalía inclinó la cabeza como un pájaro curioso. «Dice que eres especial, que eres la primera en 50 años que puede escucharla sin volverse loca, y que si no la llevas vendrá sola». Santiago palideció. «Mamá, eso no lo está diciendo ella. Lucía lo sabía, conocía a su hija, conocía cada tono de su voz, y esa no era su voz.
Era algo usando la boca de Rosalía para hablar. Salió de la camioneta. Caminó hacia los arbustos. La llave estaba ahí, brillando bajo el sol, como si la esperara. La tomó con repugnancia y volvió a la camioneta. En el momento en que cerró la puerta, el motor encendió solo. Santiago la miró con los ojos muy abiertos. «Mamá, no giraste la llave». «Lo sé». El radio se encendió también, estática, y entonces entre el ruido blanco, una voz, múltiple, antigua, hambrienta. «¡Altar! ¡Ven a Altar! ¡Te esperamos!». Lucía apagó el radio de un manotazo, pero la voz continuó. No venía del radio, venía de todas partes, del motor, de las ventanas, del aire mismo. Y cuando miró por el espejo retrovisor, todos sus hijos, los 7, la miraban fijamente con los ojos vidriosos. Y al unísono, con voces que no eran las suyas, susurraron: «Altar, altar, altar». Lucía arrancó con violencia, alejándose del terreno abandonado a toda velocidad. La camioneta rugió por la carretera polvorienta mientras el sol del mediodía convertía el parabrisas en un horno de luz blanca. Pero el calor afuera no era nada comparado con el frío que reinaba dentro del vehículo. Los niños seguían inmóviles en sus asientos, con esos ojos vidriosos clavados en el espejo retrovisor. Sus labios se movían en silencio, repitiendo una y otra vez la misma palabra: «Altar, altar, altar, Santiago». Lucía intentó mantener la voz firme. «Santiago, mírame». El muchacho no respondió. Su mirada permanecía fija, perdida en algún punto más allá de la realidad. «Santiago». Lucía gritó más fuerte, con desesperación rompiendo su voz. El chico parpadeó. Una vez, 2 veces, y entonces sacudió la cabeza como si despertara de un sueño profundo. «Mamá, ¿qué pasó? ¿No recuerdas?». Santiago frunció el ceño, confundido. Estábamos junto al pozo, y entonces su rostro palideció. Todos dijimos algo al mismo tiempo, pero yo no quería decirlo. Salió solo de mi boca. Lucía miró por el espejo. Los demás niños seguían en trance, todos menos Santiago, que parecía haberse liberado. «Despierta a tus hermanos, sacúdelos, háblales, haz lo que sea necesario». Santiago se volteó en su asiento y tomó a Marcela del hombro. «Marcela, despierta. Vamos, hermana». La sacudió con más fuerza. La muchacha parpadeó lentamente y entonces rompió en llanto, abrazándose a Santiago. Había voces, sollozó. Tantas voces, todas hablando al mismo tiempo, todas diciendo mi nombre. Entre los dos fueron despertando a los demás. Ana lloró. Juanito vomitó en el piso de la camioneta. Pedro y Sofía se abrazaron, temblando. Pero Rosalía seguía sonriendo, con los ojos vacíos, con esa expresión que no pertenecía a una niña de 3 años. «Rosalía». Lucía frenó de golpe a un lado de la carretera. Se bajó, abrió la puerta trasera y tomó a su hija en brazos. «Mi amor, mírame. Soy mamá. Estoy aquí». La niña giró la cabeza despacio, como una marioneta mal manejada. «Lo sé, mamá. Y yo también estoy aquí». Tocó el rostro de Lucía con su manita fría. «Pero ellos también. Viven dentro de mí ahora. Hablan conmigo. Me cuentan secretos». «¿Qué secretos?». «Sobre papá». Los ojos de Rosalía se llenaron de lágrimas que no correspondían con su sonrisa. «Dicen que papá no murió en la carretera. Dicen que lo llamaron, que él también escuchó las voces antes del accidente, que cerró los ojos al volante porque quería ir con ellos». Lucía sintió que el mundo se inclinaba. «No, tu papá tuvo un accidente. Se quedó dormido. Estaba cansado de escucharlos». Rosalía inclinó la cabeza. Por eso cerró los ojos, para que se detuvieran. Pero no se detuvieron. Nunca se detienen. Eso no es verdad. Pregúntale a don Esteban. Él estuvo en el hospital. Él escuchó lo que papá dijo antes de morir. Lucía sintió un puñetazo en el estómago. Ramón había estado consciente por unos minutos antes de morir. Los médicos dijeron que había murmurado algo, pero que no tenía sentido. Palabras inconexas, delirio por el trauma. Pero Lucía nunca preguntó qué había dicho. «No importa qué dijera tu papá», dijo Lucía, abrazando a Rosalía con fuerza.
Lo importante es que nosotros estamos vivos y vamos a seguir estándolo. Volvió a subir a la camioneta. Los otros niños se habían calmado un poco, pero el terror seguía grabado en sus rostros. Santiago sostenía el mapa, estudiándolo con el ceño fruncido. Altar está a 2 horas de aquí, dijo. Es un pueblo pequeño, cerca de la frontera con Arizona. ¿Qué hay en Altar?, preguntó Marcela con voz temblorosa. Otra puerta, respondió Lucía, arrancando de nuevo. Y vamos a cerrarla. El viaje fue tenso. Cada kilómetro parecía más largo que el anterior. El paisaje cambió gradualmente. El desierto se volvió más árido, más vacío, menos saguaros, menos arbustos, solo arena, piedras y el sol castigador. A mitad de camino, pasaron junto a una caravana de camionetas abandonadas. 5 vehículos cubiertos de polvo, con las puertas abiertas, las ventanas rotas. No había nadie, solo objetos personales esparcidos, mochilas, botellas de agua, ropa. ¿Qué les pasó?, preguntó Ana. Migrantes, dijo Santiago, intentando cruzar la frontera. No llegaron muy lejos, murmuró Lucía, acelerando. Algo en esos vehículos abandonados le revolvía el estómago. La forma en que estaban dispuestos, como si la gente hubiera salido corriendo al mismo tiempo, todos en la misma dirección, hacia el norte. Media hora después, vieron el primer letrero. Altar, 15 kilómetros. Pero alguien había pintado encima con aerosol rojo. No entren. Mamá, dijo Santiago señalando hacia adelante. Había algo en medio de la carretera. Un bulto. Lucía aminoró la velocidad. A medida que se acercaban, el bulto tomó forma. Era un hombre, tendido boca arriba en el asfalto caliente, con ropa raída y la piel quemada por el sol. Lucía frenó y se bajó con cautela. Santiago la siguió. Se acercaron al hombre. Estaba vivo. Respiraba con dificultad, con los labios agrietados y sangrantes. Señor, Lucía se arrodilló junto a él. ¿Puede oírme? Los ojos del hombre se abrieron de golpe. Eran de un azul claro casi transparente. La miró fijamente y agarró su muñeca con fuerza sorprendente. No vayan, murmuró con voz rasposa. No entren al pueblo. Está llamando. Todo el tiempo, día y noche. Llama y llama y llama. ¿Quién llama? La iglesia. El pozo bajo la iglesia. El hombre tosió, escupiendo sangre. Llevo 3 días intentando alejarme, pero cada vez que camino, termino de vuelta en la carretera, siempre señalando hacia el pueblo. Mis piernas no me obedecen, me llevan de vuelta. Santiago retrocedió asustado. Lucía intentó soltar su muñeca, pero el agarre del hombre era férreo. Tiene la llave, ¿verdad? Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. Puedo sentirla, puedo olerla, por favor. Cierre esa maldita puerta, libérenos. Somos 20 personas atrapadas en este pueblo, incapaces de irnos, incapaces de morir. ¿Incapaces de morir? El hombre se abrió la camisa con la mano libre. Su pecho estaba cubierto de cicatrices, profundas, recientes, cortes que deberían haberlo matado. Lo he intentado, todos lo hemos intentado, pero la puerta no nos deja. Nos necesita vivos, nos necesita llamando, trayendo más gente. Lucía finalmente logró zafarse. Se levantó, retrocediendo. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? No lo sé. Los días se mezclan. Algunos llevamos meses, otros años. Hay una mujer que jura que llegó en 1995, pero se ve de 30 años. No envejece. Ninguno envejecemos. El hombre se sentó con dificultad. La puerta de altar es diferente a las demás. No está sellada. Nunca lo estuvo. Los que la encontraron hace un siglo decidieron dejarla abierta, como trampa, para alimentarla. ¿Alimentarla con qué? Con lo que sea que pase por aquí. El hombre señaló hacia el pueblo en la distancia. Migrantes, viajeros, familias perdidas. Todos terminamos aquí, y una vez que entras la puerta te marca, te ata, y nunca te deja ir. Santiago jaló a su madre del brazo. Mamá, vámonos, no entremos ahí. Pero Lucía miró el mapa en su mano. La segunda X roja estaba justo sobre Altar. No había otra opción. Si no cerraba esta puerta, las voces seguirían llamando a sus hijos, y eventualmente, uno por uno, caerían. Señor,
dijo Lucía. ¿Dónde está exactamente el pozo? En la iglesia vieja, la de San Francisco, en el centro del pueblo. El hombre se puso de pie tambaleándose. Pero no bajes sola. Los que están atrapados, algunos enloquecieron, se convirtieron en guardianes, protegen la puerta, matan a quien intente cerrarla. ¿Usted es uno de ellos? Todavía no, pero cada día me cuesta más resistir. El hombre empezó a alejarse, arrastrando los pies. Si logra cerrarla, libérenos. Por favor, aunque sea para que podamos morir en paz. Desapareció caminando por el desierto, tambaleándose bajo el sol. Lucía y Santiago volvieron a la camioneta. Los demás niños los esperaban con caras de terror. ¿Vamos a entrar ahí?, preguntó Marcela. Sí. Lucía arrancó el motor. Pero van a quedarse en la camioneta, todos, con las puertas cerradas. Santiago viene conmigo. Mamá, no es negociable. Lucía miró a su hijo mayor con firmeza. Eres el único que puede ayudarme. Los demás son muy pequeños. Y si algo me pasa, necesito que saques a tus hermanos de aquí. ¿Entendido? Santiago tragó saliva y asintió. El pueblo de Altar apareció en el horizonte como un espejismo. Casas bajas de adobe, calles polvorientas, una plaza central con árboles secos, y en medio de todo, elevándose como un dedo acusador, la iglesia de San Francisco. Era antigua, colonial, con paredes agrietadas y una torre de campanario inclinada. Las ventanas estaban rotas. La puerta principal colgaba de una bisagra. Lucía estacionó en la plaza. El pueblo parecía abandonado. No había nadie en las calles, ni perros, ni pájaros, solo silencio. «Quédense aquí», ordenó a los niños. «No salgan por nada del mundo, ¿entendido?» Los niños asintieron, todos menos Rosalía, que miraba fijamente hacia la iglesia con esa sonrisa inquietante. Lucía y Santiago bajaron. El calor era brutal. El aire vibraba sobre el pavimento. Caminaron hacia la iglesia, con sus pasos resonando en el silencio antinatural. La puerta cedió con un crujido al empujarla. El interior era fresco, pero no confortable. Había bancas rotas, estatuas sin cabeza, un altar destrozado, y en las paredes, pintadas con sangre seca, había palabras en español antiguo, frases incoherentes, súplicas, advertencias. «No escuches, cierra los oídos, la voz del abismo nos devora desde adentro». «Mamá, no me gusta esto», susurró Santiago. Lucía tampoco, pero siguió adelante. Cruzaron la nave central. Detrás del altar destruido había una escalera descendente, estrecha, tallada en la piedra. «Ahí es», dijo Lucía. Comenzaron a bajar. Los escalones eran irregulares, gastados por siglos de uso. Las paredes estaban húmedas. El olor a moho y putrefacción se intensificaba con cada paso. Llegaron a una cripta, pero no había tumbas, solo un espacio circular vacío. Y en el centro, un agujero en el suelo, sin protección, sin barras, sin puerta, solo un pozo abierto, oscuro, profundo, infinito. Y desde el fondo subía un murmullo. Miles de voces susurrando al mismo tiempo, llamando, rogando, ordenando. Lucía se acercó al borde con piernas temblorosas. Iluminó con su celular hacia abajo. El haz de luz no llegaba al fondo, solo mostraba las paredes de piedra del pozo, descendiendo en espiral. «¿Dónde está la puerta?», preguntó Santiago. «No lo sé». Lucía buscó alrededor. No había puertas, no había cerraduras, solo el pozo abierto. Y entonces lo comprendió. Esta puerta nunca fue sellada, nunca tuvo barreras, porque no las necesitaba. El pozo mismo era la entrada, y cualquiera podía caer. «Tenemos que bajar», dijo. «¿Qué? No, es la única forma». Lucía sacó la llave de su bolsillo. Estaba vibrando, caliente, como si tuviera vida propia. La cerradura debe estar abajo. Pero no hay escaleras, no hay forma de bajar. Lucía miró alrededor buscando una cuerda, cualquier cosa, y entonces vio algo en la pared, argollas de hierro, clavadas en la piedra, descendiendo por la pared interior del pozo como una escalera vertical. «Ahí», señaló las argollas. «Mamá, es una locura». «Lo sé». Lucía se quitó los zapatos. «Pero no tenemos opción.
Se arrodilló en el borde del pozo, metió el pie, buscando la primera argolla. La encontró. Se aferró al borde con las manos y comenzó a descender. El frío la golpeó inmediatamente, un frío antinatural que le cortaba la piel. Las voces se volvieron más fuertes, más claras, llamándola por su nombre. Lucía. Baja más profundo. Bajó una argolla. 2, 3. Miró hacia arriba. Santiago la observaba desde el borde, con el rostro pálido de terror. «No cierres los ojos», le gritó Lucía. «Sigue mirándome». Pero Santiago ya no la miraba a ella. Miraba algo más, algo detrás de Lucía. Y entonces, desde las profundidades del pozo, algo la agarró del tobillo. Los dedos eran fríos, huesudos, se clavaban en su piel con fuerza inhumana. Lucía gritó, perdiendo el agarre de una mano. Se balanceó peligrosamente, sostenida solo por 3 dedos aferrados a una argolla oxidada. «¡Mamá!». El grito de Santiago rebotó por las paredes del pozo. Lucía pateó con desesperación. Su pie golpeó algo sólido pero blando. La mano la soltó. Escuchó un gruñido que subía desde abajo, seguido por el sonido de algo arrastrándose por las paredes. «¡Sube, mamá! ¡Sube ahora!». Pero Lucía no podía subir. Sus brazos ya temblaban por el esfuerzo. Miró hacia abajo. A unos 3 metros el pozo se abría en una cámara lateral. Y ahí, colgando de las argollas como una araña grotesca, había algo que alguna vez fue humano. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su piel estaba gris, estirada sobre los huesos. Los ojos eran 2 cuencas negras. La boca se abría en una sonrisa permanente, mostrando dientes podridos. Vestía ropa antigua, harapos que alguna vez fueron elegantes, un traje, una corbata deshecha. «Guardián». La voz salió de la boca del hombre como el chirrido de una puerta oxidada. «No, bajar, proteger, la puerta». Se lanzó hacia ella. Lucía se soltó de las argollas y cayó. El viento silbó en sus oídos. El estómago se le subió a la garganta. Cayó 2, 3, 4 metros antes de que sus manos encontraran otra argolla. Se aferró con fuerza brutal. Los hombros crujieron con el impacto. Dolor explosivo le recorrió los brazos. El guardián pasó volando junto a ella, fallando por centímetros. Golpeó contra la pared opuesta con un sonido húmedo y comenzó a trepar de vuelta, moviéndose como un insecto por la piedra. «Santiago, cierra la entrada», gritó Lucía con toda su fuerza. «No dejes que suba». Desde arriba escuchó pasos corriendo, y entonces el sonido de algo pesado siendo arrastrado. Santiago estaba moviendo las bancas de la iglesia sobre el agujero. El guardián se detuvo, mirando hacia arriba con esas cuencas vacías, y entonces giró su atención de vuelta a Lucía. Comenzó a descender hacia ella, no con prisa, sino con determinación horrible. Sus movimientos eran erráticos pero efectivos. Cada garra encontraba un agarre. Cada paso la acercaba más. Lucía siguió bajando. Las argollas estaban cada vez más separadas, más oxidadas. Algunas se desprendían de la pared cuando ponía su peso sobre ellas. Cayó otro metro cuando una cedió completamente. Sus dedos sangraban, sus brazos ardían, y entonces vio la cerradura. Estaba en la pared del pozo, a unos 5 metros más abajo. Era un disco de metal incrustado en la piedra, con un agujero en el centro, idéntico al que había usado en el primer pozo. «Casi llego», jadeó. El guardián estaba a menos de 2 metros de ella ahora. Podía oler su putrefacción. Podía escuchar el crujido de sus huesos al moverse. Lucía soltó una mano y metió la otra en su bolsillo, buscando la llave. La sacó. Estaba ardiendo, tan caliente que le quemaba la palma, pero no podía soltarla. Se impulsó hacia abajo, saltando de argolla en argolla con movimientos desesperados. El guardián se lanzó. Sus manos rozaron el cabello de Lucía. Ella llegó a la cerradura. Insertó la llave con manos temblorosas. La giró. Una vez. El guardián la agarró del hombro. Sus dedos se hundían en su carne. 2 veces. El grito del guardián fue ensordecedor. Un alarido de rabia y dolor que hizo temblar las paredes del pozo. 3 veces. La luz explotó desde la cerradura.
blanca, cegadora. El guardián fue arrancado de ella y cayó hacia la oscuridad, aullando hasta que el sonido se cortó abruptamente. Lucía se quedó colgando, jadeando, con la llave todavía metida en la cerradura, y entonces sintió que algo cambiaba. El aire se volvió más ligero, las voces se callaron, el frío desapareció. Desde arriba escuchó a Santiago gritar: «¡Mamá! ¿Estás bien?» «Sí». Lucía comenzó a subir. Cada movimiento era agonía. Sus manos apenas podían aferrarse, pero siguió, argolla tras argolla, metro tras metro. Cuando finalmente emergió del pozo, Santiago la jaló hacia arriba con fuerza. Lucía colapsó en el suelo de la cripta, temblando, sangrando, pero viva. «Lo hiciste», susurró Santiago abrazándola. «Mamá, lo hiciste». Lucía apenas podía hablar. Se quedó acostada en el suelo frío, recuperando el aliento, y entonces escuchó algo. Pasos, muchos pasos, viniendo desde arriba. Se incorporó con dificultad. Santiago la ayudó a ponerse de pie. Subieron las escaleras de la cripta. Cuando llegaron a la nave de la iglesia, se detuvieron. Había gente, 20 personas paradas en las bancas mirándolas. Hombres, mujeres, de todas las edades. Todos con ropa de diferentes épocas. Todos con los ojos llenos de lágrimas. El hombre de la carretera estaba entre ellos. Sonreía. «Lo hizo», dijo con voz quebrada. «Realmente lo hizo. Puedo sentirlo». Las cadenas se rompieron. Una mujer mayor cayó de rodillas, llorando. 30 años atrapada aquí. Y finalmente, uno por uno, las personas comenzaron a desvanecerse. No dramáticamente, no con luz ni sonido, simplemente se fueron, como humo disipándose, como si nunca hubieran estado ahí. El hombre de la carretera fue el último. Antes de irse, miró a Lucía y dijo: «Gracias, y lo siento». «¿Por qué lo sientes?» «Porque las siguientes puertas son peores, mucho peores». Y desapareció. Lucía y Santiago salieron de la iglesia corriendo. El pueblo todavía parecía desierto, pero algo había cambiado. Había pájaros. Un perro ladraba a lo lejos. El aire no se sentía tan pesado. Llegaron a la camioneta. Los niños saltaron sobre Lucía, abrazándola, llorando de alivio. Todos menos Rosalía. La niña estaba sentada quieta en el asiento trasero, mirando el mapa que Lucía había dejado en el tablero. Con su dedito trazaba una línea desde altar hasta la siguiente X roja. «Mamá», dijo con esa voz que no era completamente suya. «La siguiente está en las sierras de Chihuahua, en un lugar llamado Batopilas. Es muy profundo, más profundo que los otros dos juntos». «¿Cómo sabes eso?» «Me lo dijeron». Rosalía señaló su propia cabeza. «Los que viven en mi mente ahora dicen que en Batopilas la puerta no está bajo tierra, está en una mina, y que hay algo vivo ahí abajo, algo que ha estado esperando 100 años para salir». Marcela abrazó a Rosalía, intentando calmarla, pero la niña seguía hablando con voz monótona. «Dicen que cuando cierres la tercera puerta, la cuarta y la quinta se despertarán juntas, y que tendrás que elegir cuál cerrar primero, porque si eliges mal, la que dejes abierta consumirá todo». Rosalía finalmente miró a su madre con esos ojos vidriosos. «Y dicen que papá está esperando en la séptima puerta, la última, la que está en Arizona. Dice que quiere vernos de nuevo». El silencio en la camioneta fue absoluto. Lucía tomó el mapa con manos temblorosas. 3 puertas cerradas. 5 por cerrar. Pero cada vez que cerraba una, el poder de las otras parecía crecer. Y ahora sabía que no era coincidencia que Ramón hubiera muerto, que no era coincidencia que ella comprara ese terreno, que no era coincidencia que todo esto estuviera pasando. Alguien quería que las puertas se cerraran, o alguien quería que ella las abriera todas. «Mamá», dijo Santiago, «¿qué hacemos?» Lucía miró a sus 7 hijos, sucios, asustados, marcados por algo que no entendían. Pensó en rendirse, en huir, en llevarlos a otro país y nunca mirar atrás, pero sabía que era inútil. Las puertas los seguirían, las voces nunca pararían, y eventualmente, uno por uno, perdería a cada uno de sus hijos. «Vamos a Batopilas», dijo finalmente, «y vamos a cerrar esa maldita puerta también».
Arrancó la camioneta y condujo hacia el norte, hacia las sierras, hacia la tercera puerta. Pero en el asiento trasero, sin que nadie lo notara, la caja de madera con los candados oxidados comenzó a vibrar. Los candados se sacudían solos, como si algo dentro intentara salir, y grabado en la tapa de la caja, apareciendo lentamente como escritura invisible revelada por calor, aparecieron palabras en español antiguo: 7 puertas, 7 llaves, 7 sacrificios. Para cerrar lo que nunca debió abrirse, primero debes entender por qué se abrió y el precio que tus antepasados pagaron para mantenerlo dormido. Marcela vio las palabras aparecer. Abrió la boca para decirle a su madre. Pero antes de que pudiera hablar, Rosalía le puso un dedo en los labios. «Shh», susurró la niña. «Todavía no. Mamá no está lista para saber la verdad». «¿Qué verdad?». Rosalía sonrió, y por primera vez, su sonrisa fue completamente suya, completamente humana, completamente aterrada. «Que mamá no está cerrando las puertas, hermana, las está abriendo». El camino a Batopilas serpenteaba por las sierras de Chihuahua como una cicatriz tallada en la montaña. A medida que ascendían, el paisaje cambiaba. El desierto ardiente daba paso a pinos, barrancos profundos y peñascos que se elevaban como centinelas de piedra. El aire se volvía más fresco, más delgado. Las curvas eran tan cerradas que Lucía tenía que reducir a primera velocidad. Los niños dormían inquietos en el asiento trasero, todos apiñados unos contra otros, todos menos Rosalía, que permanecía despierta, mirando por la ventana con ojos demasiado conscientes para una niña de 3 años. Y todos menos Marcela, que no había dicho nada desde que vio las palabras aparecer en la caja. Santiago conducía ahora. Lucía descansaba en el asiento del copiloto, con las manos vendadas y los ojos cerrados, pero no dormía. Su mente giraba sin parar, tratando de entender. «Mamá», susurró Marcela desde atrás. «Necesito decirte algo». Lucía abrió los ojos. «¿Qué pasa, mi amor?». Marcela miró a Rosalía con nerviosismo. La pequeña le devolvió la mirada con una sonrisa que decía claramente: «Atrévete». «La caja», dijo Marcela finalmente. Escribió algo, con letras que aparecieron solas. Lucía se enderezó de golpe. «¿Qué decía?». Marcela recitó las palabras exactas, con voz temblorosa. Cuando terminó, el silencio dentro de la camioneta era tan denso que podía cortarse. Santiago casi sale del camino. Frenó bruscamente a un lado del barranco. ¿Qué significa eso de abriendo las puertas? No lo sé. Pero Lucía sí sabía. En lo profundo de su ser lo sabía. Había sentido algo extraño cada vez que giraba la llave, una sensación de liberación, como si no estuviera sellando algo, sino liberándolo. «Rosalía», dijo Lucía, volteándose hacia su hija, «dime la verdad, ¿qué está pasando realmente?». La niña inclinó la cabeza considerando, y entonces, con una voz que era mitad suya y mitad de algo mucho más antiguo, respondió: «Las puertas fueron selladas hace 150 años por 7 familias. Cada familia puso una cerradura. Cada cerradura requería una llave especial forjada con la sangre de esa familia». Rosalía señaló hacia la caja de madera. «Esas llaves están ahí, las verdaderas. Pero hace 50 años, cuando la compañía minera intentó abrir las puertas, hicieron copias falsas, y esas copias no sellan. Invierten el sello». «No entiendo». «Las cerraduras originales fueron puestas con amor, con sacrificio, con sangre dada voluntariamente para proteger al mundo de lo que hay abajo». Los ojos de Rosalía brillaban en la oscuridad, pero las copias fueron hechas con codicia, con miedo, con sangre robada. Cuando usas una copia para cerrar una puerta, lo que realmente haces es romper el sello original, preparándola para que alguien con las llaves verdaderas pueda abrirla completamente. Lucía sintió que el mundo giraba. «Entonces he estado abriendo las puertas». «Sí». Rosalía señaló el mapa. 3 rotas. 4 intactas. Cuando rompas las 7, alguien podrá usar las llaves verdaderas para abrir todas las puertas al mismo tiempo, y lo que ha estado dormido durante 150 años despertará. ¿Qué es lo que está dormido? Nosotros. La voz no vino de Rosalía, vino de todos lados, del viento, de las montañas, de la tierra misma.
Los niños despertaron sobresaltados. Santiago agarró el volante con fuerza. «Somos los olvidados», continuó la voz múltiple, «los que vivieron antes, los que construyeron en estas tierras mucho antes de los españoles, mucho antes de los mexicas. Éramos poderosos, éramos muchos, pero fuimos traicionados, enterrados vivos bajo tierra, sellados en 7 cámaras, dejados a pudrirse en la oscuridad por 1000 años. Mentira», dijo Lucía con voz firme. «Son demonios, espíritus malignos». «¿Malignos?». La voz se rió. «Fuimos asesinados por aquellos que nos temían, familias enteras, enterradas vivas en pozos, selladas con piedra y hierro, nuestros gritos ignorados, nuestras súplicas sin respuesta. Durante siglos hemos esperado, y ahora, gracias a ti, Lucía Méndez, casi somos libres. No voy a abrir más puertas. Oh, pero lo harás». La voz se volvió suave, casi maternal. «Porque si no lo haces, tus hijos morirán, uno por uno, empezando por la más pequeña». Rosalía comenzó a convulsionar. Su cuerpo se sacudía violentamente. Espuma salía de su boca. Sus ojos se pusieron completamente blancos. «¡Rosalía!». Lucía saltó al asiento trasero, sosteniendo a su hija. «Suéltenla. Suéltenla ahora. Abre la tercera puerta», ordenó la voz. «Y la dejaremos respirar». Rosalía dejó de respirar. Su pecho no se movía. Sus labios se volvieron azules. «Está bien, está bien», Lucía gritó con desesperación. «Voy a abrir la maldita puerta, solo déjenla respirar». Inmediatamente, Rosalía inhaló con un grito desgarrador. Tosió, lloró, se aferró a su madre. Volvía a ser solo una niña asustada. Santiago arrancó la camioneta con manos temblorosas. ¿A dónde? «A Batopilas». Lucía abrazaba a Rosalía meciéndola. «Rápido». Condujeron durante 2 horas más, descendiendo ahora hacia el fondo del cañón. Batopilas apareció como un pueblo fantasma en el fondo de un abismo verde. Casas coloniales en ruinas, calles estrechas, y al borde del pueblo la entrada a una mina abandonada. No había nadie. El pueblo estaba completamente vacío, como si todos hubieran huido hace décadas. Lucía bajó con la llave falsa en el bolsillo y la caja de madera en las manos. Los niños la siguieron manteniéndose cerca. Entraron a la mina. Los túneles descendían profundo, muy profundo. Había vías de tren oxidadas, carretas volcadas, herramientas antiguas esparcidas y en las paredes grabados, miles de grabados. No eran de mineros, eran más antiguos, pictogramas, figuras humanas con cabezas de animales, espirales, soles oscuros. «Aquí», dijo Rosalía, señalando hacia un túnel lateral. Siguieron a la niña. El túnel se estrechaba hasta que tuvieron que caminar agachados. Y finalmente se abrió en una cámara. No era como las otras. Esta cámara era natural, una caverna tallada por el agua durante millones de años. Y en el centro, colgando de cadenas que descendían desde la oscuridad del techo, había un sarcófago de piedra, enorme, cubierto de sellos y símbolos. «La tercera puerta», susurró Marcela. Lucía se acercó. El sarcófago tenía 7 cerraduras. 3 estaban abiertas y colgaban rotas. Las otras 4 seguían selladas, una para cada puerta que has cerrado, explicó Rosalía. Cuando las 7 estén rotas, el sarcófago se abrirá. ¿Qué hay dentro? El primero de los olvidados, el más poderoso, el líder. Rosalía tocó la piedra con reverencia. Cuando despierte, despertará a todos los demás, miles de ellos, enterrados bajo México y el sur de Estados Unidos, una civilización entera esperando levantarse. Lucía miró la llave en su mano. Podía no usarla, podía destruirla, pero entonces Rosalía dejó de respirar de nuevo, y Ana también, y Juanito. ¡No! Lucía corrió hacia ellos. Los 3 niños estaban inmóviles, con los labios azules. «Usa la llave», ordenó la voz, «o míralos morir». Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Lucía insertó la llave en la cerradura de la pared de la caverna. La giró 3 veces. La 4ª cerradura del sarcófago se rompió con un chasquido metálico. Los niños volvieron a respirar. Lucía cayó de rodillas, sollozando.
Lo siento mucho. No es tu culpa, mamá. Santiago la abrazó. Están obligándote. Pero Lucía sabía la verdad. No la estaban obligando. La habían escogido. Desde el principio. Desde que Ramón murió. Desde que compró ese terreno por $20. Rosalía, dijo Lucía limpiándose las lágrimas, dijiste que las llaves verdaderas están en la caja, las que pueden cerrar las puertas de verdad. Sí. ¿Cómo se abren? Rosalía miró la caja de madera con los candados oxidados. Con sangre de los Méndez. Tu familia fue una de las 7 que sellaron las puertas originalmente. Hace 150 años, tus tatarabuelos dieron su sangre para forjar esas llaves, para proteger al mundo. ¿Entonces puedo usarlas ahora? No. Rosalía negó con la cabeza. Las llaves verdaderas requieren un sacrificio. Para sellar una puerta para siempre, alguien de la familia debe quedarse del otro lado. Vivir en la oscuridad, convertirse en guardián, por toda la eternidad. El silencio fue absoluto. Por eso papá murió, dijo Santiago con voz rota. Él lo intentó, ¿verdad? Rosalía asintió. 2 años atrás, las puertas empezaron a despertar. Ramón Méndez fue llamado. Le dijeron la verdad. Y él intentó hacer el sacrificio. Intentó bajar a la primera puerta y sellarse del otro lado. Pero en el último momento, pensó en ustedes, en sus 7 hijos, y tuvo miedo. Cerró los ojos al volante, eligiendo morir rápido en lugar de vivir eternamente en la oscuridad. Pero su sacrificio no fue completo, continuó Rosalía. Así que las puertas siguieron esperando a que otra Méndez tomara su lugar. Y te eligieron a ti, mamá, porque eres fuerte, porque no tienes miedo, y porque amas a tus hijos más que a tu propia vida. Lucía miró a sus 7 hijos, Santiago tan valiente, Marcela tan cariñosa, Ana, Juanito, Pedro, Sofía, Rosalía, su vida entera, su razón de existir. ¿Cuántas puertas he roto?, preguntó. 3. ¿Cuántas quedan selladas con los sellos originales? 4. Lucía tomó la caja de madera, cortó su palma con un pedazo de metal oxidado. La sangre goteó sobre los candados. Estos se abrieron con un clic. Dentro había 7 llaves, brillantes, perfectas, forjadas con plata y algo más oscuro, sangre petrificada. Si uso estas llaves en las 4 puertas que quedan, dijo Lucía, ¿puedo resellar las 3 que rompí? No, respondió Rosalía. Una vez rotas, solo pueden cerrarse con el sacrificio. Alguien debe quedarse en cada una. Entonces necesito 7 personas, 7 guardianes, 1 para cada puerta, viviendo en la oscuridad por toda la eternidad, manteniendo a los olvidados dormidos. Lucía miró a sus hijos. 7 hijos. 7 puertas. No, dijo Santiago comprendiendo. No, mamá, no puedes. Hay otra opción, interrumpió Rosalía. Su voz era completamente suya ahora, sin rastro de la presencia antigua. Mamá, si tú te sacrificas en la 7ª puerta, la más poderosa, tu sacrificio contará por 3, porque eres la madre, porque tu sangre corre en todos nosotros. ¿Y las otras 4? Miguel, don Esteban, doña Socorro y don Refugio. Rosalía enumeró con los dedos. Todos son descendientes de las familias originales. Por eso quedaron atados a las puertas. Por eso no pudieron irse. Estaban esperando a que alguien de los Méndez despertara y los convocara para completar el sacrificio que sus antepasados comenzaron hace 150 años. Lucía comprendió. Ellos ya saben. Lo han sabido siempre. Por eso Miguel te dio la llave falsa, para que rompieras los sellos, para que llegaras a este momento, al punto donde tendrías que elegir. Me traicionó. No, te preparó. Rosalía tomó la mano de su madre. Las puertas nunca pudieron cerrarse completamente porque faltaban los Méndez. Tu familia desapareció hace 100 años, se fueron a Estados Unidos y olvidaron su legado. Olvidaron su deber, pero las puertas no olvidaron. Y cuando Ramón regresó a Sonora hace 10 años, las puertas lo sintieron, lo llamaron, y él intentó responder, pero no pudo. Ahora me toca a mí. Sí, Lucía abrazó a cada uno de sus hijos, uno por uno. Les besó la frente, les dijo cuánto los amaba.
y entonces, con las 7 llaves verdaderas en sus manos, salió de la mina. Los siguientes 3 días fueron un torbellino. Lucía viajó a las 4 puertas restantes. Miguel, don Esteban, doña Socorro y don Refugio se encontraron con ella en cada una. Juntos, usando las llaves verdaderas, resellaron las puertas. Pero cada sello requería que uno de ellos se quedara atrás, bajando a la oscuridad, cerrando la puerta desde adentro. Convirtiéndose en guardián. Miguel fue el primero. Bajó a la 4ª puerta sin mirar atrás. Don Esteban fue el segundo. Se despidió de Lucía con un abrazo y una sonrisa triste. Doña Socorro fue la tercera. Besó a Rosalía antes de descender. Don Refugio fue el cuarto. «Gracias», le dijo a Lucía, «por terminar lo que nuestras familias comenzaron». Quedaban 3 puertas, las 3 que Lucía había roto con las llaves falsas, y ahora tenía que volver a cada una y sellarlas desde adentro. La primera fue la de altar. Lucía bajó sola, usó la llave verdadera, sintió cómo el poder antiguo se retorcía intentando resistir, pero la sangre de los Méndez era fuerte. El sello se completó, y Lucía no salió. Se convirtió en la primera guardiana, sentada en la oscuridad, escuchando los murmullos de los olvidados, manteniéndolos dormidos con su sola presencia. Pero no estaba completamente atrapada. Descubrió que podía moverse entre las 3 puertas que había roto, como si estuvieran conectadas, como si su sacrificio las hubiera unido. La segunda fue la de Batopilas. Lucía apareció desde las sombras, usó la llave y se convirtió en la segunda guardiana. La tercera fue la del desierto, su terreno, donde todo comenzó. Lucía apareció en la cámara bajo el barracón, usó la última llave verdadera, y el sello se completó. Las 7 puertas estaban cerradas. Los olvidados volvieron a dormir. El sarcófago en Batopilas se selló completamente. Arriba, en el mundo de la luz, los 7 hijos de Lucía Méndez despertaron en la camioneta. Habían dormido 3 días completos. Cuando abrieron los ojos, su madre no estaba. Encontraron una nota en el tablero. «Mis amores, las puertas están cerradas. Ustedes están libres. Vivan, sean felices. Cuídense unos a otros. Santiago, tú eres el hombre de la casa ahora. Marcela, ayuda a tu hermano. A todos, recuerden que los amo más que a mi propia vida y que este sacrificio fue mi elección. No lloren por mí. Vivo en la oscuridad, sí, pero vivo sabiendo que ustedes están a salvo. La camioneta es suya. En la guantera hay dinero, suficiente para llegar a donde quieran, a donde sea. Lejos de aquí, lejos de las puertas. No regresen por mí. No lo intenten. Las puertas están selladas y deben permanecer así. Los amo. Siempre. Mamá». Santiago leyó la carta en voz alta. Todos lloraron, pero también entendieron. Arrancaron la camioneta y se alejaron, rumbo al norte, rumbo a una nueva vida. Epílogo. 20 años después, una mujer de 36 años regresó al terreno en el desierto de Sonora. Era Marcela Méndez, ahora médica, casada, con 2 hijos. Sus hermanos vivían dispersos por Estados Unidos y México. Todos habían prosperado, todos recordaban. Marcela entró al barracón. Estaba exactamente como lo dejaron. Caminó hasta el agujero en el piso y gritó hacia la oscuridad: «¡Mamá! ¿Puedes oírme?» Silencio. «Mamá, estamos bien, todos estamos bien, somos felices. Gracias, gracias por todo». Esperó, sin esperar respuesta. Solo necesitaba decirlo, pero entonces desde las profundidades escuchó algo, no una voz, solo un murmullo, cálido, amoroso, y supo que su madre todavía estaba ahí, guardiana eterna, protectora en la oscuridad. Marcela dejó flores en el borde del agujero y se fue. Abajo, muy abajo, en la cámara sellada, Lucía Méndez sonrió. Sus hijos estaban a salvo, y mientras ella siguiera vigilando, así permanecerían, para siempre. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Tu tiempo y apoyo significan mucho para este canal. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y qué otras historias te gustaría escuchar.
Nos vemos en el próximo video.